En la bondad y en la misericordia incomprensible y fiel de nuestro Señor, quisiéramos saludarte y bendecir tu vida, deseando que el Dios rico en misericordia en este día se complazca en bendecirte grandemente en el aspecto físico, emocional, espiritual, de acuerdo al propósito que tiene con tu vida. Sobre todo que a través de la palabra que vamos a exponer a continuación, tu vida sea muy edificada. Ese es el deseo nuestro, mío y de esta congregación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, leamos el versículo de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Dios misericordioso ha querido bendecirnos con la exposición de estos mensajes acerca de la naturaleza, el carácter y la esencia de lo que es nuestro Dios. Este versículo, según el mismo Jesús, constituye la esencia misma de la ley de los profetas. Jesús dijo que era el mandamiento más grande de la ley de los profetas. Israel ha interpretado, y la iglesia, de que la primera intención de esta revelación es decir a los hombres que Dios, el Dios que adoramos, Adonai, Yahvé, Yahweh, es el único Dios verdadero. Que los dioses de los pueblos son ídolos, pero que Él creó todas las cosas, en lo invisible y en lo invisible. Como dice Isaías, antes de Él no fue creado Dios, ni lo será después de Él. Pero hemos visto que por toda la Escritura Dios revela y dice, y nos dice que en este verso Dios dice más de lo que hemos entendido hasta ahora. Tampoco creo que yo voy a agotar el tema, porque seríamos necios si creemos que nosotros podemos explicar a Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ver desde la creación. Dios tiene una revelación natural, que es la creación tangible, la naturaleza, pero tenemos también la revelación espiritual, la revelación de las Escrituras. Dios nos está revelando que en este pensamiento se encierra la esencia misma de todo lo que es Dios, de la manera de Dios ser y la manera de Dios pensar. Vemos que en la mente de Dios, en la mente de nuestro Padre, en sus pensamientos, es algo notable y revelado por toda la Escritura, que Dios es uno y que piensa siempre en unicidad y en unidad. Dios, hemos dicho en forma de repaso, se tomó a sí mismo para crear todas las cosas. Dios lo llena todo, tanto en el mundo visible como en el invisible. Dios tomó su palabra. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos, y los cielos de los cielos por el aliento de su boca. Todo habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios puso en los cielos su sabiduría, su inteligencia, su conocimiento, puso su ciencia, puso su misericordia. En fin, todo está lleno de Dios. Dios ha querido, y ese ha sido su plan, de que Él ser el todo en todas las cosas. Y para Él ser el todo en todas las cosas, Él tomó de sí mismo para llenarlo todo. Así que todo habla de Dios, todo está lleno de Dios. Él siempre ha querido llenarlo todo con su persona. Pero vemos que en la misma divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Como estamos estudiando en Primera de Corintios capítulo 12, vemos que Dios hizo al hombre a su imagen. Dios tomó su propia imagen y le estampó como un sello en Adán. Hizo al hombre a su semejanza, tomó de sí mismo, tomó el aliento para que el hombre tenga esencia de Dios. También allí en el mismo Génesis, en el matrimonio, cuando Dios durmió a Adán y tomó
del costado a costilla para hacer a Eva, y luego la enseñanza, ya no son más dos, sino una sola carne. En el hogar Dios trajo lo que es el reino de Dios, lo que es la esencia de la deidad, la unicidad, para que el hombre y la mujer y la familia funcionen como funciona Dios, como una sola cosa. Jesús dijo: el Padre y yo una misma cosa somos. Y la Biblia dice que el Espíritu es Dios. El Espíritu es Dios. Así que Jesús, el Espíritu Santo, el Padre son una sola cosa. En la redención también lo vemos. Jesús, que era igual a Dios, se hizo igual a nosotros para, a través de la redención y del hombre nuevo, hacernos uno con Dios. El hombre nuevo que fue creado en nosotros, que es Cristo en nosotros, fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Tiene la esencia de Dios en todos los aspectos de nuestra salvación, en la redención, en la justificación, en la reconciliación. Hablamos de la reconciliación y vimos en la reconciliación cómo Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. Esa es la redención. Todas las cosas esparcidas, Cristo en la redención las juntó. Cuando hablamos de Efesios capítulo 2, cómo Dios de los dos pueblos, de judíos y gentiles, hizo uno, quitó la enemistad y toda pared separatoria y dijo Jesús: tengo otras ovejas, refiriéndose a los gentiles, a nosotros, otras ovejas que no son de este redil, las cuales yo debo traer para que haya un rebaño y haya un pastor. Hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo, que en la cruz del Calvario Jesús, como el segundo Adán, fue dormido cuando murió, y dormido Dios, a través de aquel soldado, abrió el costado y salió sangre y agua. Entendemos que de ese costado abierto salió la iglesia, porque por la sangre fue justificada, y a través del agua fue regenerada, como dice Pablo en Efesios capítulo 5. Y también en Tito habla de la regeneración del agua por la palabra. Puede hablar del bautismo, puede hablar de santificación. Como quiera es lo mismo. Eso es lo que significa el agua, que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En primera de Juan hablamos de la sangre y del agua. Recuerdan ustedes que estudiamos eso también. Entonces vimos cómo la iglesia, como cuerpo de Cristo, que salió del mismo Jesús. La iglesia es el cuerpo glorificado de Cristo. Cristo tomó todo lo nuestro en la cruz para darnos todo lo de Él. Ahora todo lo que es de Cristo es nuestro, y nosotros somos uno con el Señor. Como dice la palabra, que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Diga: yo soy un espíritu con el Señor. Amén. Entonces estamos estudiando la iglesia como cuerpo de Cristo y sus miembros desde el punto de vista de la repartición de los dones. Y vamos ahora, 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Noten ustedes, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, en este caso Jesús, es el mismo, porque Él es el dador de los 5 ministerios. Dice el 6: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí Pablo habla, y aquí hay una revelación tremenda de la Trinidad como dadores de los dones. Pero es interesante, dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu, que es el que dio los 9 dones, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, dice que son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera. Efesios habla que Jesús es el dador de los 5 ministerios, y el Señor es el mismo. Y el Padre es el dador de las funciones u operaciones. En Romanos capítulo 12 habla de las funciones, en otros lugares habla de las funciones, de las operaciones, y es el Padre. Pero es interesante que hay diversidad de dones
el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, el Dios que hace todas las cosas es el mismo. Hay una intención de decirnos que aunque los dadores dan diversos dones, ministerios u operaciones, ellos son una sola cosa. Entonces, fíjense en los versículos que siguen, cómo habla otra vez y sigue diciendo: pero a cada uno, el 7, le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Noten la expresión, el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos dones de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjate, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu, un mismo Espíritu. Los dadores son una misma cosa. Desde el versículo 7 en adelante, como hemos estudiado, habla del cuerpo de Cristo. Y dice que aunque el cuerpo también tiene diversidad de miembros, porque son muchos miembros, es un solo cuerpo. Y lo que quiere enseñar Pablo desde el versículo 12 hasta el 31 que termina, que habla del cuerpo de Cristo, de que son muchos miembros, pero que aunque todos los miembros tienen distintas funciones, son una sola cosa. El cuerpo no está dividido. Nunca van a ver ustedes un riñón en el consultorio de un médico solo en una cita. Cuando el riñón se enferma, todo el cuerpo va a llevar el riñón al hospital o al médico, porque es una sola cosa. El cuerpo, aunque son muchos miembros, muchas funciones, son una sola cosa. Así Cristo es una sola cosa. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y Dios, entonces en el versículo 31 dice: procurad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Y el camino más excelente es el amor, que todo el capítulo 13 lo estudiamos. Habla del amor como el camino más excelente. Entonces, ¿por qué? Dice aquí: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. O sea, la profecía sin amor es nada. La ciencia sin amor no sirve para nada. La fe que aún traspasa los montes sin amor es menos que nada. Si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, diga la caridad, diga, sí. O sea, yo puedo dar todo, absolutamente todo, y no tener amor, y no me sirve para nada. Si tuviera el don de martirio y yo entregase mi cuerpo para ser quemado, oigan esto, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Y entonces habla de las características del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. La intención de Dios en estos capítulos es revelar que el Dios uno, en las tres personas, como dadores de las capacidades ungidas para capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, aunque ellos reparten cosas distintas, ellos son una sola cosa. Entonces, si los dadores son uno, los que reciben los dones deben ser uno. Entonces, habla del amor porque el amor representa la unidad. Diga, el amor representa la unicidad. ¿Por qué el amor representa la unicidad? Porque el amor no busca lo suyo. Diga, porque el amor no busca lo suyo. El amor es el vínculo de la perfección. Sin amor, nada de lo que hacemos tiene sentido. Dios es amor y todo lo hace por amor. El amor une,
El amor, como no busca lo suyo, es un ejemplo para nosotros. Es una representación de la unidad de Dios. Cuando Dios en la cruz del Calvario dio a su Hijo, Dios se olvidó de él. Cristo se despojó. Cristo, como estamos diciendo en los mensajes de la libación, Dios y el Hijo y el Espíritu se derramaron, se entregaron totalmente, se olvidaron de ellos mismos. Hay una parte de la creación de Dios que se le perdió, el hombre. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Dios expuso el todo suyo, que es Cristo, para salvar una parte. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante que todo el cielo se movilizó para salvar a la oveja perdida que somos nosotros. El Padre dejó las 99 en el cielo para venir a salvarte a ti, a salvarme a mí. Amén. ¿Por qué? Porque nada de Dios se pierde. Nada de Dios se pierde. Dios puso en el hombre su aliento y él vino a salvar ese aliento, para que el aliento que salió de él no se pierda. Amén. Entonces el amor representa a Dios, porque como dice ahí, el amor no piensa en sí mismo. El amor no busca lo suyo. El amor piensa en los demás. Por eso es el vínculo perfecto, porque no piensa en sí mismo. Cuando la Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, es porque el que teme, el temor no es más que exceso de amor a sí mismo. En último análisis, el que teme está cuidando demasiado su persona. Teme que le pase algo a su persona. Pero cuando usted ama, usted no está pensando en su persona, usted está pensando en los demás. Y la mejor manera de olvidar el temor es amando, porque el amor no busca lo suyo. Usted siempre está pensando en los demás y se olvida de usted mismo. Y de esa manera usted se libera del mundo del ego, porque está pensando en los demás. Amén. 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 Yo me viene a la mente, yo no sé por qué, la historia de Rockefeller, el padre, el que hizo la gran fortuna de esa familia. Era un hombre que en pocos años hizo una gran fortuna. Pero aquellos que conocieron a este hombre, era bien tacaño, muy tacaño. Es un hombre muy interesado, muy interesado. Él veía a su familia como personas que andaban detrás de él por su dinero. Y todo que se le acercaba lo veía como una amenaza. Lo veía, se acerca por mi dinero. Era un hombre que es muy avaro, siempre solamente pensando en sus bienes. En sus bienes. Una vez perdió un gran negocio de un cargamento, yo no sé de qué. Yo leí la historia. Y unos barcos que venían de cierto lugar, y hubo un naufragio, no sé, una pérdida, perdió millones de dólares. Estaba muy deprimido. Y cuando llegó a los 54 años, tenía una úlcera duodenal que lo estaba matando. Y el médico le dio como 6 meses de vida. 6 meses de vida. Y un día se sentó con el psiquiatra y le dijo: ¿qué usted me recomienda? Un hombre como yo, con tanta riqueza, y miren, me quedan 6 meses de vida. Y el psiquiatra le dijo: mire, ¿quiere un consejo? Olvídese de usted mismo y comience a pensar en los demás. Y comience a hacer donaciones, a usar sus riquezas para bendecir a la gente. Y olvídese de usted. Y eso le puede dar un poquito más de años de vida. El hombre comenzó a olvidarse de sí mismo y comenzó a hacer grandes donaciones a instituciones que estaban pues a favor de niños huérfanos, a la medicina para investigación de enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Y saben ustedes qué pasó con este hombre? Se curó. Y creo que llegó a más de 90 años. No recuerdo la edad, pero creo que llegó a los 90. Porque se olvidó de sí mismo. Se olvidó de su problema. Comenzó a pensar en los demás y se olvidó de sí mismo. El egoísmo mata. El egoísmo no es de Dios. El egoísmo, el egocentrismo es todo lo contrario a la naturaleza de Dios. Por eso el hombre está como está, en miseria. No importa el orgullo del hombre por su tecnología, por sus avances. El hombre cada día su vida es más miserable.
Nuestros abuelos no tenían internet, no tenían televisores, no tenían teléfonos, eran más felices que nosotros. Ni siquiera tenían luz eléctrica y eran más felices porque no se agobiaban tanto la vida. El egoísmo mata, el amor da vida, dice la Biblia. El amor da vida. Amén. Está probado que las personas que son altruistas, que están pensando en los demás y se olvidan de sí mismos, son felices. La concentración excesiva en nosotros mismos nos desgasta y nos daña. Dios es feliz porque Dios no busca lo suyo. Dios es el ser más feliz porque se olvida de sí mismo y piensa en su creación, de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Den un aplauso al Señor. Amén. Cuando una persona le daña a usted, ya sea que lo violó, lo abusó, lo engañó, en fin, lo que sea, y usted tiene un resentimiento, un dolor, y usted logra sacarse eso a través del perdón, y usted se lo voy a perdonar, lo decido, no lo siento, pero lo decido. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es un principio, el amor es una decisión. Amén. No fue agradable para Cristo ir a la cruz en Getsemaní. Dijo, si es posible que pase de mí esta copa. No era nada agradable ser avergonzado, ser desnudado en una cruz, ser rechazado por todo el mundo, ser separado de su Padre. No era nada agradable. Miremoslo en la cruz, allá gimiendo y clamando. Miren a Jesús en la cruz. Los psicólogos dicen que cuando una persona está en una crisis, se le hace muy difícil pensar en los demás. Por eso la Biblia tiene un galardón grande para aquellos que estando en tribulación visitan a los presos en tus tribulaciones. Porque es muy difícil, porque cuando una persona se siente amenazada, está en una gran crisis, experimenta una profunda depresión. Y depresión significa apatía. Los síntomas de la depresión o uno de los síntomas es la apatía. Apatía social, la persona quiere estar sola. Apatía, hay descuido por su persona, se deja que se la barba, no se baña, no arregla la casa, no le importa nada. Perdió el respeto por la vida, el deseo de vivir. Algunos piensan hasta se quieren morir, porque esa es la depresión, te lleva a eso, la depresión. Y cuando una persona está en una crisis, no quiere saber nada de nada y se olvida de todo. Y se concentra en sí mismo, y por eso llega a la autoconmiseración, a tenerse pena, a mirarse como un miserable, a compararse con los demás y a sentirse desdichado. Es normal cuando estamos en una crisis. ¿Por qué? Porque toda crisis es una amenaza contra el ego, contra nosotros mismos. Por eso es asombroso ver a Jesús en la cruz, siendo rechazado por el Padre, aquel que dijo, el Padre nunca me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que Él dice. Ahora está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su pueblo le abandonó y le cambió por Barrabás, le cambió por un delincuente. Sus discípulos lo dejaron solo en la hora más angustiosa. Su pueblo lo rechazó. Era un maldito clavado en una cruz, porque la ley decía maldito todo aquel que es clavado en un madero. Un hombre de respeto de Jesús, Hijo de Dios, desnudo en una cruz, siendo maldecido por todo el mundo. Ahí estaba el Hijo de Dios en el dolor más punzante. Era para estar pensando en Él mismo. Pero lo primero que dijo en la cruz fue, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Pensó en los demás, no pensó en sí mismo. Y era varón de dolores, experimentado en quebranto. Estaba en la crisis más grande que un ser humano haya vivido jamás. El abandono de Dios, que en realidad, en último análisis, es el verdadero infierno. Lo que la Biblia llama la muerte segunda, no es el infierno. Es la separación, es el abandono de Dios. Y solamente Cristo sufrió el abandono de Dios por 6 horas en la cruz, hasta decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero antes de decir eso, dijo, perdona a los que no saben lo que hacen.
Luego dijo, mujeres, ahí a tu madre, mujeres, ahí a tu hijo, hija, a tu madre. Encomendando a María, a Juan, pensó en su madre. Luego pensó en el ladrón y le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después que pensó en todo el mundo, fue que pensó en el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es amor. El amor no busca lo suyo. Amén. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Si el médico te dijo que te quedan 6 meses de vida por un cáncer, en vez de afligirte en una cama ahí, a echarte a morir, vete a los hospitales a visitar a la gente, a orar por la gente, comienza a predicar, a hablar, a pensar en los demás, y tú verás que hasta es posible que hasta te sanes. ¿Por qué? Porque va a salir del mundo del ego y va a entrar en el mundo de Dios, que es el mundo del amor. Amén. Amén. El ego enferma, el amor sana. Es el camino más excelente. Ese es el camino más excelente. El amor es el medio para ministrar todo lo de Dios. El que no ama, nada es, como dice ahí. No importa el don que tenga, puede tener el don más extraordinario. Aquí habla de dones extraordinarios. Una profecía que lo sabe todo, una ciencia que tiene la revelación de todos los misterios, una fe que traspasa los montes, un martirio que muere, que da su vida. Sin embargo, no sirve para nada si no tiene amor, porque es el carácter de Dios, es la esencia de Dios. Y nosotros fuimos salvados para eso. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Y los dones espirituales, las capacidades, que son muchas capacidades. Del Espíritu Santo recibimos 9 dones. De Jesús 5 ministerios. Del Padre un montón de funciones. Todas esas capacidades ungidas fueron dadas para que nosotros nos ayudemos los unos a los otros. Y justamente la intención de Dios con los dones, en darte a ti fe y en darme a mí ciencia, es para que tú me ministres con tu fe y yo te ministro con mi ciencia. Yo te ministro con la revelación y tú me ministras a mí con cualquiera uno con el don de profecía. Y de esa manera, a través de los dones, Dios quiere juntar el cuerpo. Dios quiere que nos olvidemos de nosotros mismos y cada uno pues lleve a cabo su función. Si eres corazón, entonces bombea la sangre. Si tú eres riñón, entonces tú tienes que filtrar. Si tú eres mano, tú tienes que agarrar. Si eres pie, tienes que caminar. Tú tienes que dar la función tuya al cuerpo para que todas las funciones armonizadas, coordinadas, puedan hacer que el cuerpo avance y llegue donde Dios quiere que llegue. En esa distribución y en ese propósito de darnos diferentes funciones para que, llevadas a cabo las funciones, podamos bendecirnos los unos a los otros y depender el uno del otro, porque como yo dije, Dios en la creación todo lo hizo interdependiente. Todo lo que hay es interdependiente. Como dijo alguien, fuera del egoísta corazón humano, nada en la naturaleza vive para sí. Amén. Tú matas una cucaracha y tú no sabes cuánto tú dependes de la cucaracha. Oren a Dios para que las cucarachas no se mueran, no sean extinguidas. Porque si ese día, si las cucarachas se extinguieran, posiblemente el hombre peligra. Porque la ecología nos enseña que las especies están interrelacionadas. La independencia no pertenece a Dios. Aún en la tierra, cuando venga Cristo, dice que el mar no será más, porque el mar divide. Va a haber un solo continente. Estaremos todos juntos. Amén. Aleluya. Amén. La gran tragedia de la iglesia de Corinto era que era la iglesia más carismática y la más desorganizada, donde había más desorden, más pecados que aún no se nombraban entre los gentiles, desorden en las manifestaciones de los dones. Y entonces Pablo dice, pero es asombroso que el dador o los dadores, que son uno, reparten los dones justamente para unirlos, y en vez de unirlos, los dones lo están separando. Porque, y eso sucede hoy. Hoy hay una competencia de dones. Todo el mundo quiere ser apóstol,
Hay más apóstoles que pastores. Es increíble. Yo veo personas que tienen iglesias que no llegan ni a 10 personas, son apóstoles. No han arrancado como pastores y ya son apóstoles. Se sobreentiende que un apóstol es el pastor de pastores. Y ellos ni siquiera de ovejas son pastores y ya son apóstoles. Hay apóstoles y hay apóstatas también. ¿Y saben ustedes por qué quieren ser apóstoles? Porque quieren ser señores de la iglesia. Quieren señorearse. Porque piensan que apóstol significa uno que tiene un rango grande en la iglesia. ¿Cuán equivocados están? ¿Quién quiere dones para servir y hacer felices a los demás? Ese tiene el corazón de Dios. Ese entiende lo que es la unidad en el Espíritu. Por eso me gusta este capítulo, estos 3 capítulos, porque hablan de lo práctico de que Dios es uno. Porque es muy lindo predicar Dios es uno. Pues suena muy romántico, suena muy idealista, suena muy agradable. Pero aquí Dios se lo pone en la aplicación. ¿Qué significa que Dios es uno? ¿Qué significa que Dios es uno? Que los que son de Dios deben ser uno también. Porque Dios nos ha hecho uno. Y nos dio diferentes dones para que a través del intercambio en la dinámica de las ministraciones de los dones y de la administración de los dones, yo dándote a ti, tú dándome a mí, nos acerquemos. Porque en la relación hay impartición. Y en la impartición hay unidad. Y aunque hay diversidad de dones, Dios es el mismo. Y aunque el cuerpo tiene diversidad de miembros, el cuerpo es uno y Dios es uno. Oye, iglesia, eres una. Oye, iglesia, Cristo es uno. Oye, la iglesia, Dios es uno. Amén. Amén. Hay que dejar la competencia en la iglesia. La competencia es contrario, el egoísmo, el egocentrismo. Es una contradicción que Dios te dio dones para que tú bendigas a los demás y tú lo usas para enseñorearte de los demás o para humillar a los demás. Eso hiere el corazón de Dios. Y yo te ruego, mi hermano, esto no es una enseñanza simplemente para decir amén, sino para vivirla. Aquí llegamos no a una retórica para impresionar, sino un mensaje para vivir. Ruégale a Dios: Señor, yo estoy aquí para que tú me impartes esa capacidad. Si usted no tiene la capacidad para ser uno con su hermano, entonces échele mano al amor, porque el amor es el vínculo de la perfección. Es el que ama, se olvida de sí mismo. Olvídate de ti mismo y piensa en los demás. Usa tu don para bendecir a los demás y olvídate de ti. Y si tú te olvidas de ti, Dios va a pensar en ti. Pero tú vas a entrar en la dimensión divina. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, el amor representa la unidad, porque no busca lo suyo, porque piensa en los demás, porque se sacrifica, porque no piensa en su bienestar, en su provecho, sino el provecho de los demás. Por eso es el vínculo perfecto. Por eso es la esencia misma de la naturaleza de Dios. Y por eso Pablo lo usa aquí como el instrumento para administrar los dones, para que los dones logren el propósito con el cual fueron dados. Que a través de esas capacidades ungidas podamos servirnos los unos a los otros y edificarnos los unos a los otros, para que de esa manera, en esa dinámica, podamos unirnos como un cuerpo y así vivir como vive Dios en el cielo, en su reino, que Dios es uno. Entremos al capítulo 14 y miremos aquí lo que Dios nos enseña. Dice el versículo 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Noten ustedes aquí, en el último verso del capítulo 12, miren el versículo 31, 12:31, dice: procurad pues los dones mejores,
mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué balance tiene Pablo? Pablo no dice menosprecien los dones, no le hagan caso a los dones no sirven. Procuren los mejores, pero no se olviden del amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, en el 14:1 dice, seguid el amor. ¿Por qué dice seguid? A ver, ¿por qué dice seguid? ¿Por qué dice el verbo seguid? ¿Por qué? A ver si entendieron. ¿Por qué dice seguid? Porque el amor es un camino. Os muestro un camino más excelente. En todo el 13 habla del camino. Y el 14 seguid el amor. O sea, diga, sigan el camino. Diga, sigan el camino. Todos los caminos de Dios te llevan a algo. Desembocan en un propósito. Dice, seguid el amor. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo tengo aquí en mis notas esto. Ya les dije que en el último versículo del 12, el 31, dice que procuremos los mejores dones, pero que Él nos muestre un camino más excelente. Aquí dice que sigamos el camino, que procuremos los mejores dones espirituales y entre todos llama a la profecía como lo más importante. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, miren aquí una enseñanza muy grande, mis hermanos. ¿Por qué Pablo dice aquí? Miren, desde el versículo, voy a leer del 1 al 12 para que miren algo. Yo me quedé en el 3. Dice el 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablar con revelación o con ciencia, con profecía o doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Noten ustedes aquí, mis hermanos. Dice Pablo al principio que sigan los dones, pero sobre todo que profeticéis. Escuchen esto. El don de profecía supera al don de lengua y a otros porque trae al cuerpo más provecho. Yo quiero que ustedes noten una sola cosa. Dice aquí, noten que el don de lenguas edifica al que lo habla solamente, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla en lenguas habla a Dios, y el que profetiza habla a los hombres, según hemos leído. Yo pregunto, ¿no es más importante hablar a Dios que hablar a los hombres? El que habla en lenguas habla a Dios, y el que profetiza habla a los hombres. A ver, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Hablar a Dios o hablar a los hombres? A ver, ¿qué es más importante? Con toda honestidad, ¿qué es más importante?
el que habla en lenguas está hablando a Dios. Y el que profetiza le está hablando a los hombres. ¿Qué es más importante, honestamente? ¿Hablar qué? No sé lo que dicen. Me están hablando en lenguas, porque están hablando todos juntos. Miren, escuchen lo siguiente. Aparentemente es más importante hablar a Dios que hablar a los hombres, ¿no es cierto? ¿Qué usted prefiere, hablar a Dios o hablar a los hombres? Honestamente, hablar a Dios. ¿Y por qué dice que la profecía, que es hablar a los hombres, es más importante que la lengua que le habla misterios a Dios? Porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, y el que habla en profecía edifica a la iglesia. Y es más importante edificar a todos que edificar a uno mismo, porque es amor. Amén. Fíjense, parece una contradicción, parece absurdo. En el contexto de los dones que estamos hablando, naturalmente. Pero la enseñanza es poderosísima, porque te está diciendo que todo en la iglesia se mide, se edifica a los demás. No es tanto mi propia edificación, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, pero el que el profetiza edifica a todos. Y es más importante edificar a todos que mi propia edificación. Porque yo no soy independiente en el cuerpo, porque yo no soy solo en el cuerpo, porque si todos son edificados, yo también soy edificado. Pero si yo solo me edifico, eso no está en armonía con la impartición de los dones, ni con la enseñanza de que Dios es uno, ni con el propósito de la distribución. Voy a seguir con ustedes. Dice aquí, ¿no es más importante hablar a Dios que hablar a los hombres? Aparentemente sí, pero para Dios lo más importante es la edificación del cuerpo en lo que se refiere a los dones, porque Dios es un Dios de propósito. Diga, Dios es un Dios de propósito. Él siempre actúa para cumplir lo que se propone. Y el objetivo de los dones es edificar al cuerpo. Es por eso que la profecía es más importante que las lenguas. Porque el propósito de los dones es edificar a la iglesia. Y aunque yo soy un miembro de la iglesia y mi edificación es importante, es más importante la edificación de todos. En la inmadurez de Corinto, como sucede hoy, hay gente que usa mal las lenguas y se enoja. Y a veces hay una reunión. Ustedes saben los problemas que hemos tenido. Gracias a Dios aquí Dios nos ha educado. Pero al principio de nuestro ministerio, y a veces vienen personas de otros lugares que no han alcanzado ese grado de madurez, interrumpen a personas que interrumpen hasta la alabanza. En voz alta. Y todo el mundo cantando elevadísimo, todo el mundo alabando. Y yo recuerdo una vez que llamé a alguien y le dije, mira, le expliqué la edificación, lo llevé acá y le expliqué. Dice, no, es que yo estoy en el espíritu. Bueno, y todos nosotros no estamos en el espíritu. Y yo le dije, mi hermano, cuando tú estás adorando solo en tu casa, grita, llora, canta, ríe, habla en lenguas, pero tú estás en una reunión donde todos estamos adorando a Dios. No es que yo estoy reprendiendo, es que no estamos reprendiendo, estamos adorando a Dios. Y se me enojó. Y por un tiempo no vino a la iglesia. Hay personas que no se ubican. Ellos viven en su propio mundo. Una vez Dios nos mandó a hacer un ayuno de 21 días y de oración. Y nos dijo que era en silencio. Que en 21 días no habláramos nada. Que solamente estuviéramos humillados en la presencia de Dios. Y estamos una vez todos juntos aquí, un jubileo, todos juntos humillados. Y había una ancianita hablando durísimo. Y veo que va un anciano y le habla y sigue bla, 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 bla. Y va otro anciano y sigue bla, 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 orando en voz alta. Y yo que estaba en el centro aquí, digo, déjame ir yo.
Y cuando voy, yo le digo, hermanita, Dios nos dijo que orásemos en silencio. Me dijo, ¿lo dijo Dios o lo dijo usted? Y yo le dije, Dios a través de mí. Pero escúcheme, hermana, sea que lo diga yo, todos aquí estamos de acuerdo en orar en silencio. ¿Por qué usted ora en voz alta? Porque me da la gana, porque siento orar en voz alta. Y estaba muy mal, hermano. Como una señora mayor, y Dios nos dio sabiduría y amor y respeto. Le digo, ¿usted quiere orar en voz alta? Claro, porque así que lo siento. Ok. Llamé a uno de los ancianos y dijo, toma a esta hermanita, llévala al sótano. Y que ore todo lo que quiera. Sí, me voy. Y se fue allá abajo. Y eso ahora allá abajo. Y nosotros en silencio aquí. Es muy difícil a la gente. No, que me dijo el espíritu. ¿Cuál espíritu? Porque hay muchos espíritus en el mundo. Y aquí dice que si uno ora o profetiza, sometas al espíritu de los profetas. Hay un solo espíritu. Cuando estamos en comunidad, tenemos que adorar en comunidad. Todos haciendo lo mismo. Hay gente que no se sabe someter al espíritu. Y escúcheme, a la vez que hay una instrucción acerca de los dones, lo más importante aquí es el contexto de Pablo, que muchos son los dones, diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Es su mismo Espíritu. Hay otro punto de vista por lo cual la profecía es superior a las lenguas. Cuando se profetiza, habla Dios a los hombres. Cuando se habla en lenguas, hablan los hombres a Dios. Aunque es por el Espíritu nuevo. Escuchen ahora. Mire por qué la profecía es superior. Porque cuando se profetiza, es Dios dando un mensaje por un mensajero a la iglesia. Cuando se ora en lengua, soy yo hablándole a Dios. ¿Qué es más importante? ¿Que yo le hable a Dios o que Dios me hable a mí? ¿O que Dios nos hable a nosotros? Ven ustedes que en los dones como que el ego desaparece. Cuando hay amor, el ego desaparece. Porque Dios es uno. En el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. La edificación de todos es más importante que la edificación personal. Díganlo así, la edificación de todos, o sea, el cuerpo, es más importante que la edificación de uno. Amén. Solo hay edificación cuando todos llegan a ser uno. Y cuando los unos se someten a todos para ser uno con todos. Porque Dios es uno. Y nosotros uno con Dios. El individualismo, el personalismo, la independencia individual no tiene parte en el reino de Dios. La edificación de la iglesia es más importante que la edificación de los incrédulos. Esa es otra de las razones por la cual la profecía es mayor que la lengua. Miren lo que dice los versículos 21 y 22. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas, dice el 21, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son, como dice, son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahí está la tercera razón por la cual la profecía es superior. Porque edifica a la iglesia, no a los creyentes. Los incrédulos no son uno con Dios, pero nosotros somos uno con Dios. Los incrédulos son de suma importancia para Dios,
pero más la iglesia. Inclusive nuestro primer deber es con la familia de Dios. Dice Dios, cuando ustedes vayan a distribuir, cuando ustedes vayan a amar, amen primero a los de la casa de Dios. Entonces, fíjense cómo Dios piensa en el cuerpo. Ya le dije la tercera razón por la cual la profecía es superior. ¿Cuál es la primera? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la primera? Que es más importante la profecía, porque edifica a todos. La lengua lo edifica a mí mismo. La segunda es que la profecía es Dios el que habla. En la lengua soy yo que le hablo a Dios. Y la tercera es que la profecía es una señal para los incrédulos, y la iglesia es más importante que los incrédulos. Dale un aplauso al Señor. Qué poderosa enseñanza. Yo no sé si usted está mirando lo que dice aquí. Es más de lo que yo estoy diciendo. Muy bien. Dios también piensa más en el provecho colectivo que en el individual. Por ejemplo, no, en Mateo 18, 19, no tienen que buscarlo. Jesús dice, si dos se ponen de acuerdo para pedir algo, yo lo hago. Diga, si dos o más se pusieran de acuerdo. La palabra acuerdo, se pusieran en armonía. Si dan la misma nota, dice el original. Si cantan la misma melodía, la misma armonía. Ahí estoy yo. Si uno ora, Dios lo oye. Pero si oran dos o más, ahí está Dios más todavía. El Salmo 133. Mirad, dice Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Esas palabras para mí las dijo el mismo Dios cuando vio a Israel un día adorando y vio al pueblo en armonía, alabando al Señor en el templo, en una de las fiestas. Y el Padre le dice al Hijo y a todo el cielo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Él vio a su pueblo, esto fue lo que yo concebí en mi mente eterna. Un pueblo para mí, un pueblo entre los pueblos, con leyes distintas, unido para servirme a mí en un corazón, en una mente. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Yo soy el vínculo de unión y veo a mi pueblo unido adorándome. Yo soy feliz, está realizado mi propósito. Ya no son muchos, es un solo pueblo, como un solo hombre. Allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Cuando Dios ve esa armonía en el cuerpo, se siente retado y se siente estimulado a derramarse sobre su pueblo. Porque dice, llegaron a donde yo quiero que lleguen. Han llegado a tener el mismo sentir mío y de todo el cielo, de ser uno, porque yo soy uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero para que todos seamos uno, todos tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y pensar colectivamente como cuerpo. Amén. Yo puedo aplicar eso de muchas maneras, pero si usted tiene entendimiento, no es necesario que yo me detenga en esto. Pero lo que te quiero decir es que también Dios piensa en el provecho colectivo, no tanto en el individual. Porque dice, si dos o tres se ponen de acuerdo, si todos están juntos, ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Dice día de Pentecostés, y estaban todos unánimes juntos. Y de momento vino un estruendo fuerte que estremeció la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Que todas las cosas eran comunes, que nadie decía esto es mío. Juntos partiendo el pan, juntos en las oraciones, juntos en todas las cosas. Descendió el Espíritu Santo cuando llegaron a ser uno. Y después el resultado fue que llegaron a ser uno. Porque cuando Dios vio tanta armonía entre los 120, se derramó. Y donde quiera que haya armonía, que todos se vuelvan uno, Dios entonces será uno para todos. ¡Aleluya! Amén. Amén. Amén.
Tenemos que salir ya de la predicación a llegar a la vida. Dios no quiere palabras bonitas y agradables. Dios quiere que comencemos a morir al ego, al yo, a crucificar la carne, a despedirnos de nosotros mismos y de todo lo nuestro, a destetarnos de todas las cosas que representan satisfacción personal, egoísmo, egocentrismo, y pensar en los demás, en el propósito de Dios, en el propósito colectivo, en la naturaleza de Dios. Mis hermanos, la vida eterna no es simplemente largura de días. La vida eterna es la vida de Dios, la que Dios ha vivido desde la eternidad, que ahora te la trajo en Cristo. Y esa vida es más que inmortalidad. La inmortalidad solamente es un aspecto de esa vida. Esa vida es santa porque Dios es santo. Esa vida es justa porque Dios es justo. Esa vida es amor porque Dios es amor. Esa vida es todo lo que es Dios que vino a ti. Nosotros somos santos no para ir al cielo, porque nadie irá al cielo por su propia santidad. Nosotros iremos al cielo por la santidad de Cristo. Somos santos y queremos ser santos, y estamos enamorados de la santidad y aspiramos a la santidad, y nuestra ilusión es la santidad, porque el que nos llamó es santo, porque la vida que hemos recibido es santa. La religión ve la santidad como un requisito para llegar al cielo, basados en el texto que dice: sin santidad nadie verá a Dios. Pero eso no es lo que quiere decir. Significa que todo lo que se acerca a Dios debe ser santo. Lo inmundo no entra donde está Dios. Por eso seremos glorificados antes de entrar a su presencia aquel día. Solamente ahora entramos a través de Cristo, porque Cristo es perfecto y está en el lugar nuestro. Si no, nunca entramos. Amén. Así que si tienes un antagonismo con tu hermano, renuncia, decide: lo voy a amar, lo voy a perdonar, lo voy a aceptar. Es que yo no tengo química con él en la carne, pero en el espíritu tú eres uno con él. Porque la Biblia dice que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Y si eres uno con el Señor, eres uno con aquel que tiene el espíritu de Dios. Y los hermanos tienen el espíritu de Dios. A nadie conocemos ya según la carne. Y si aún a Cristo lo conocimos según la carne, dice Pablo, ya no lo conocemos según la carne. No creemos en un Cristo histórico, sino un Cristo glorificado que está a la diestra del Padre. Amén. Dios quiere una iglesia que marche en orden, como un ejército imponente, como ejército en orden, resplandeciente como el sol. Pero tenemos todo que alistarnos, someternos en ese camino. Hay que renunciar al ego. Hay que tomar una decisión. Hay que amar a los que no nos aman. Hay que perdonar aún a los rebeldes. Hay que decir perdona a los que no saben lo que hacen. Que Dios nos dé ese espíritu, porque ese es el espíritu de Cristo. Eso no significa que no lo vamos a exhortar. Eso no significa que la iglesia no debe disciplinarlos, pero hay que amarlos. Porque nos manda el Señor. Es lo que el Señor nos mandó. Y por amor a la unidad hay que hacer lo que haya que hacer. Hay que decidir hacer lo que haya que hacer. Que Dios nos ayude, sea lo que sea, sea lo que sea. Deje su criterio, deje su opinión. Apague el opinador. Si todos estamos cantando en sol, no se meta a la luna ni a las estrellas, cante en sol. Amén. Amén. ¿Y por qué digo la luna? Porque la luna está debajo del sol. Y pues digo las estrellas, porque hay estrellas que están más allá de esta galaxia, más allá del sol. No, que yo canto en el espíritu. No, ¿en el espíritu de qué? Una es el espíritu de todos, porque el dador es uno. ¿Y cómo decirle que Dios lo dones si usted no es uno? ¿Qué le está sucediendo? Todos los consejos e instrucciones en estos capítulos, en estos 3 capítulos, el 12, 13 y 14, que hablan de los dones, hablan de la edificación colectiva. Porque justamente el propósito de los dones es el provecho de todo el cuerpo.
¿Y por qué es el provecho de todo el cuerpo? Porque Dios es uno y piensen todos como una sola cosa. Cuando Dios ve a la iglesia, Dios no ve muchos, Dios ve uno, un cuerpo. Cuando Dios nos mira a todos, no ve millones de personas que le sirven, ve un solo cuerpo. Entonces, si Dios, en la óptica de Dios, los muchos son uno, entonces para mí los muchos deben ser uno. Amén. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros, es una comunidad de creyentes. Yo quiero que ustedes vean algo aquí. Noten todas las veces que se hace alusión directa a la edificación del cuerpo. Miren, vean el versículo 3. Síganme, el 3, el 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Ahí está la edificación. Note lo que dice el 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que se profetiza edifica ¿qué? A la iglesia. Note lo que dice el 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Miren lo que dice el 12. Así que dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Mira lo que dice el 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin ¿qué? Sin fruto. Y fruto es sin edificación. Mire el versículo 17 lo que dice. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. El 22 dice, en la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios hablé a este pueblo y ni aún así me han oído, dice el Señor. ¿Por qué? Porque dice el 22, quise leer el 22. Así que las lenguas son para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ahí está otra vez la palabra edificación. Mire el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, dice, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. La nota tónica aquí es edificación. ¿Por qué edificación? Porque Dios está pensando en todos como si fueran uno. ¿Qué yo dije? Dios está pensando en todos como si fueran uno. Porque si todos se edifican, llegan a ser uno. Porque si todos se edifican, ya no hay individualismo. Hay colectivismo, hay comunidad, hay cuerpo. Dame tu don, que yo te doy el mío. No me envidies mi don, úsalo para tu edificación. No te sientas superior porque el don tuyo aparentemente brilla más que el mío. No, dámelo para edificación, hermano, porque te lo dieron para eso. Yo nunca he visto un árbol comiéndose sus propios frutos. ¿Han visto ustedes un árbol que baja la rama así con la boca y se come el mango que se cayó? O la pera que se cayó. Mejor se pudren ahí, pero el árbol no se lo come. Miren, no solo hay que procurar los mejores dones, sino lo que más contribuya a la edificación de todos. Como dice el versículo 12. Miren lo que dice el versículo 12. Así también vosotros pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No solo hay que procurar los mejores dones, sino lo que más contribuye a la edificación de todos. En otras palabras, hay que buscar los mejores dones. Pero lo más importante es buscar la edificación de la iglesia. Lo que más edifica a la iglesia. Fíjense los consejos que da Pablo. Por amor a la edificación de todos, es necesario que el que habla en lenguas debe orar para que Dios dé interpretación. Del 13 al 22 Pablo lo dice, es que si usted habla en lengua,
pida que haya un intérprete para edificación de la iglesia. Porque si usted habla en lenguas y no hay interpretación, no hay edificación. Usted solo se está edificado porque está hablando de Dios en misterio, usted está muy elevado, pero la iglesia no está recibiendo edificación. Entonces yo tengo aquí, por amor a la edificación de todos, es necesario que, uno, el que hable en lenguas debe orar para que Dios dé interpretación. Eso lo dicen los versículos desde el 13 hasta el 22. No los voy a leer porque ya he leído bastante. Número 2, el mensaje interpretado debe contener revelación, ciencia, profecía o doctrina, dice el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Porque esas cuatro cosas edifican. Amén. Entonces, por amor a la edificación de todo, es necesario que el que habla en lenguas debe orar para que Dios dé interpretación. Porque esa interpretación todos entendemos que es lo que está diciendo usted en lenguas. Y número 2, si el mensaje interpretado debe contener revelación, ciencia, profecía y doctrina. Y las cuatro cosas edifican. Número 3, en las reuniones o servicios de los santos debe haber todos los elementos que contribuyen a una edificación balanceada. Versículo 26. Noten el 26 lo que dice. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, diga salmo, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, o sea, de lenguas. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Así que el punto número 3 es, en las reuniones o servicios de los santos debe haber todos los elementos que contribuyan a una edificación balanceada. Salmo, doctrina, lenguas, revelación e interpretación. Por eso en los cultos hay adoración, hay oración, hay predicación, y si hay una profecía, hay una profecía. Pero no puede ser una sola cosa. Hay gente que si por ellos se pasan cantando todo el tiempo o predicando todo el tiempo. No, tiene que haber muchas cosas para que haya edificación. Dice el número 4, en los cultos debe haber un límite. Dice Pablo, sea esto por 2 o los demás 3 y por turno y uno interprete. Versículo 27. Qué interesante, qué lindo. Debe haber un límite. Debe haber un límite. En algunas iglesias, mis hermanos, ya no creen en profecías. Porque se ha abusado de la profecía. Y hay algunos ya que se ríen de las lenguas. Porque la gente ha usado muy mal las lenguas. Ya, empiezan a profetizar y no terminan. 2 horas profetizando. Y la gente esperando, ¿cuándo va a terminar este loco? Entonces, en vez de edificación, lo que hace es que fatigan a la gente porque no hay sabiduría. Es que, hermano, está bien el Espíritu. Es que el Espíritu hay que someterlo al Espíritu. El Espíritu tuyo es someterlo al Espíritu Santo que está en ti. Eso se llama un don perfeccionado, educado, sometido al Espíritu. Porque no es tu edificación para ti. Cuando tú estés en tu casa, profetiza, hermano, a las paredes, a tu familia, a lo que sea por allá. Canta, no trabajes si no quieres, problema tuyo. No vas a comer, problema tuyo. Pero cuando tú estás en la iglesia, tú eres uno entre muchos. Y si eres uno, que te va a hacer uno con tus hermanos. Piensa en edificarlo a todos. Olvídate de ti. Deja tu frenesí y tus delirios y tus desenfrenos. Control. Párate, ya no puedo seguir. Hay que ser hasta aquí para que los hermanos no duremos tanto sirviendo el alimento que la gente pide el apetito. Tiene que ser para edificación. Porque estoy pensando en quienes, en los demás. La enseñanza es en los demás. Mi contexto es, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Es que hay madurez cuando usted piensa en que todos somos uno, en la edificación de todos. Por eso el amor es perfecto para administrar los dones, porque no piensa en sí mismo. Yo dije el 4, ahora voy al 5. Si Dios no da interpretación, es mejor callar y hablar para sí mismo
y para Dios. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Qué tremendo enseñanza. Aunque nosotros a veces no le hacemos caso a eso. Y muchas iglesias es una cosa tremenda, porque está el predicador y tienen que parar el predicador y no paran nunca. Se está predicando, no se está hablando en lengua. Hable para sí, hable para usted. Métete ahí. Habla como Ana. Cuando Ana oraba, dice que oraba a Dios con su corazón y con los labios. Porque era para ella la oración y para Dios. Somos tan exagerados. Todo el mundo tiene que escuchar mi oración y mi canto. Y subo la voz más que todo el mundo. Y estoy interrumpiendo en un momento que no debo. Este es tremendo. A veces dañamos esos momentos tan gloriosos de Dios. Yo estaba en cierto lugar y me tocaba la última predicación en la noche. Ya había predicado el siervo invitado y éramos dos que estábamos predicando. Y cuando él predicó un mensaje sencillo pero muy poderoso hablando del perdón. Hizo un llamado a los pastores. Los pastores vinieron muy conmovidos. Y el Espíritu me dijo: no prediques. Porque yo quiero que ese mensaje permanezca. Y si tú predicas otro, se va a olvidar. Que quede eso como último pensamiento. Voy, me acerco al pastor de la iglesia y digo: mira, Dios me dijo esto. Claro, la gente quiere que uno predique. Y todos querían que yo predicara. Pero dijo: hágase lo que el Espíritu diga. Voy y te lo digo a los hermanos. Cuando terminó todo, llegó el siervo de Dios. No el pastor de la iglesia, sino el invitado conmigo. Y dice: varón, usted no sabe lo que usted ha hecho esta noche. Y yo: ¿qué fue lo que hice? El testimonio que usted ha dado. Porque cuando se va a esos reuniones, hay mucha competencia. Todo el mundo quiere que le den la plenaria. La plenaria es el mejor tiempo, donde hay más gente. Cada vez que yo voy, me dan el tiempo después de la comida, que la gente se va y está cansada. Y digo: gloria a Dios, así resucito a los muertos. Y yo nunca peleo. ¿Qué? Si hay a tres prédicos, yo no vine aquí a exhibirme. A las 3 les prédicos, pero todo el mundo quiere lo mejor. Y usted no sabe. Esto lo están escuchando. Yo no sé cuántos miles de personas en el internet. Y ese testimonio va a quedar. Yo dije: pastor, perdóneme, yo no he hecho nada del otro mundo. Yo he aprendido a guiarme por el Espíritu. Eso fue lo que el Espíritu. Es que hay que pensar en la edificación. Si yo le saturo con otro mensaje, se olvida del mensaje de usted que fue glorioso. El mío también era bueno, pero iba a hacer olvidar el último. Y Dios quería que ese último pensamiento quedara. Hay que ser sensible al Espíritu. Me dejaron de último, era para yo exhibirme. Y lo último es lo que queda. Pero no quería que quede lo mío, que quede lo que Dios quería que quedara. Hay que ser sensibles al Espíritu. ¿Cómo va a dañar una reunión de Dios por uno estar con su necedad egoísta y inmadura? Que Dios nos libre, mis hermanos. A ser sensibles, a no dañar los momentos a Dios. A veces yo estoy aquí mismo y veo la elevación de la alabanza y yo estoy como que en esos juegos que uno está a meter, que van a decir, no sé si meterme o no meterme, orándole a Dios. ¿Por qué? Porque hay una elevación. Ve que hoy están hablando de la grandeza de Dios. Yo seguí con la grandeza de Dios. Yo no puedo meter ahora uno que me gusta. No, hay una nota. Hay que ser sensible al Espíritu. Si estamos hablando que Dios es bueno, sigamos con canciones que Dios es bueno. Y si hay una canción que vemos que Dios está, es que Dios muestra cuando está contento, hermanos. Y ahí a veces dañamos momentos de Dios porque hay una canción y tenemos 5 aquí, queremos meter las 5. Si hay una y en una se quedó Dios, quédese con una. Ahí sí. Mire, a veces yo estoy en mi devoción personal. Ustedes saben, ustedes me conocen, que si se me olvidan los nombres de las canciones, mi esposa se ríe y yo le cambio las letras a las canciones. Ustedes me conocen. Mire que yo le hablo en clave y ellos saben por algunas palabras, ya me conocen cuál es la canción. Porque si es por mí se me olvida todo.
no tengo una mente musical. Cuando estaban repartiendo el don de la música, yo llegué tarde y me dijeron, I'm sorry for you. Amén. Pero hay algo que no es perdido: la sensibilidad espiritual. Para no meter una nota, subo temblando, Señor, que yo no baje la nota, porque es algo para Dios, hermanos. Es tonto tomar un momento de Dios para nosotros sacar el plumaje de pavo y escondiendo la patita como los pavos. El pavo con los pavos reales con tremenda pluma y usted ve las patitas abajo. Ay, Dios mío. O sea, algunos tienen un follaje de pavos reales, pero patitas de pavos, hermanos. Sensibilidad espiritual. Cuán difícil. Ay, me imagino la intercesión, cómo los hermanos sufren, los que dirigen, porque llegan algunos por ahí desajustados. Hermano, oren por mí, que se me cayó el chocolate, hay que recogerlo. Oren por mí, que me duele una muela. Hermano, ve donde el dentista y déjanos orar por el propósito de Dios. Falta de madurez, es para eso que Dios estamos acá. Perdonen que yo estoy diciendo esto hablándoles a ustedes, porque estamos entre familia, pero hermano, aquí nos enseña esa poderosísima de cuerpo, de colectividad. Dejemos el individualismo enfermizo, seamos sensibles al Espíritu. Yo lo tengo por letra aquí, después me cambié a números, pero yo estoy en la F de feo. Dice: los profetas deben hablar 2 o 3, y es necesario discernir el mensaje. 2 o 3 y discernir el mensaje. G, debe prevalecer el orden al hablar. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, dice los versículos 30 y 31. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Qué lindo es una iglesia con la madurez, hermanos. Un ejército en orden. Dice que lo pueden hacer 2 o 3 en orden, en armonía. A veces los hermanos, quiero decir una palabra, y yo le pregunto, lo que está diciendo, los jubilados especialmente, ¿están de acuerdo con lo que Dios está diciendo? Porque a veces ven hablando de otra cosa y quizás Dios ha dicho 10 cosas que es la misma cosa, y viene uno a tocar una nota que no tiene nada que ver. O a leer un capítulo de la Biblia larguísimo que no tiene nada que ver con lo que Dios está diciendo. Entonces desvían la mente. Y por eso el que está aquí por eso antes aquí yo le daba la libertad a los profetas. Era un problema decirle cállate, porque no le podía decir cállate públicamente porque no edificaba. Ahora le digo que vengan aquí para preguntarle qué le van a traer, porque que uno está presidiendo y hay que tener sensibilidad, porque no todos tienen sensibilidad espiritual para meterse en la ruta de Dios, en el Espíritu, en lo que Dios está diciendo. No, qué importante, no, que yo soñé. Está bien, pero hay otra ocasión para decirlo, que si ese sueño tuyo no cabe aquí ahora mismo, déjalo para después. Tranquilo. Uno por uno, y el otro se calla. Si ya uno comenzó, déle espacio al otro. No compita con el otro. No, que después se levanta fulano y me toma mi turno. ¿Qué es eso? Eso no tiene nada que ver con lo que... Eso no está de acuerdo con el espíritu acá. Dice aquí, el H: los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas, dice el versículo 32. Miren lo que dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Yo tengo en mis notas: a ellos, deben estar sujetos a ellos mismos, a los demás profetas y a los profetas canónicos, o sea, los que escribieron la Biblia. Esto, el mensaje suyo tiene que estar de acuerdo con todos los profetas de la Biblia.
Pero con los profetas de la iglesia y con el Espíritu Santo que está en usted, deje su iniciativa. Yo tengo libretas de revelaciones que nunca he predicado, porque son cosas que Dios me ha revelado a mí, que yo soy muy, muy cuidadoso con lo que es doctrina, muy cuidadoso, porque temo a Dios. Y una de las cosas que Dios nos mandó fue a cuidar la doctrina, a los ministros, a cuidar la doctrina. Y hay cosas que yo veo que los apóstoles no se metieron en eso, ni Jesús habló de eso, ni los hombres que yo respeto en la historia de la iglesia se metieron en ese tema. ¿Por qué voy yo a ser el primero? Eso es para mí. Yo quiero mantenerme en los linderos de mis padres y no salirme de los linderos. Debe haber armonía en los mensajes, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dice el versículo 32, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Debe haber armonía en los mensajes, porque Dios es un Dios, no es un Dios de confusión, sino de paz. No pueden haber mensajes contradictorios. ¿Qué yo dije? Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. J. Reconocer que la palabra no solo ha salido de nosotros y no solo ha llegado a nosotros. Versículo 36. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! ¿Acaso ha salido la palabra de Dios? ¿Ha salido la palabra de vosotros? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿Qué quiere decir? A veces somos tan necios que pensamos que la palabra procede de nosotros y que solamente a nosotros ha llegado. Eso es tan común. Cuidado, iglesia. Cuidado, amanecer de la esperanza. Dios te ha bendecido con palabras reveladas del reino de Dios, pero no creas que la palabra procedió de ti. Dios también se la da al resto del cuerpo. No vayas a pensar que eres el único, la única iglesia que posee esa palabra. Cuidado con ese espíritu que es exclusivista, que se cree mejor, que cree que es único. Cuidado. Eso no está de acuerdo con el Padre, no está de acuerdo con el Dios uno, no está de acuerdo con lo que Dios quiere enseñar acá, del provecho y la edificación. Ve que esto es un ataque directo a todo lo que es individualismo, egocentrismo, orgullo. Termino diciendo, la K, vitamina K, que es muy buena para parar la hemorragia. Es verdad, la vitamina K sirve para parar la hemorragia. Cuando hay hemorragia de sangre se usa vitamina K en su medida. Los profetas y los que se creen espirituales, atención, no deben desacatar, sino reconocer que estos consejos son mandamientos del Señor. Porque algunos se creen tan espirituales, tan dotados, que rechazan, mis hermanos, hasta desacatan los mandamientos de Dios por encima. Ellos no se someten a nadie. Tienen una actitud hostil hacia todo lo que es autoridad. Una cosa que es común en todo aquel que se revela es que anda buscando liderazgo. Sean sabios. En toda la Biblia, díganme todos los que se revelaron en la Biblia, Coré, Datán, Abiram, ¿qué buscaban? Liderazgo. Hasta Moisés tuvo que decirle, ustedes son levitas, ¿acaso es poca cosa servir a Jehová? Quieren ser sacerdotes, pero ustedes no son de la familia de Aarón. María se rebeló contra Moisés, su hermano, y se puso y disimuló diciendo que se había casado con una cusita. Y dice el versículo que sigue que ese no era el problema. Esa hostilidad de que se casó con la cusita era un pretexto
Porque más adelante dice, solamente Dios habla por Moisés. Solamente Moisés tiene el Espíritu de Dios. Ahí estaba María celando a Moisés. Quería ser superior a Moisés. Y salió Dios, sácame de acá, del campamento. Y se puso severo, porque Dios con los rebeldes se pone severo. Busquen en la Biblia todo lo que se revelaron. Querían liderazgo. Cuando una persona hablando de los líderes, busque tarde o temprano no detrás de un liderazgo. Quiere pasar por encima de los demás. Los profetas y los que se creen espirituales no deben desacatar, sino reconocer que estos consejos son mandamientos del Señor. Lo estoy diciendo porque en Corinto los rebeldes estaban contradiciendo a Pablo y hablando y criticándolo. Cuidado con el individualismo inmaduro que dice, yo estoy en el Espíritu. Yo obedezco al Espíritu, ignorando voluntariamente y desenfrenadamente, ignorando voluntaria y esta palabra no que escribí aquí, o ignorando voluntariamente y desacatando, aunque esa no es la palabra, estos mandamientos del Señor, que contribuyen a la edificación, armonía y embellecimiento de todo el cuerpo. Esa es mi conclusión, el versículo 37 y 38. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente. ¿Y qué? Y con orden. Esa es la última parte. Dice, escuchen, no debemos privarnos de la gran edificación que aportan los dones, porque sea difícil educar a la congregación. El apóstol comienza diciendo, procurad los dones, y termina diciendo, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Fíjense que está comparando la profecía con el don de lenguas, pero termina diciendo, no rehúsen hablar en lenguas. Porque yo estoy comparando las lenguas con la profecía con un propósito. Y es que ustedes vean que los dones se juzgan por el grado de edificación que dan a la mayoría del cuerpo, y no tanto la edificación personal. Esto es una cátedra divina. Y es una dosis y un bálsamo de medicina para contrarrestar el orgullo, la altivez, el individualismo, la rebelión y todas esas cosas que se nos meten a veces cuando estamos en la carne. Y que nadie está exento de eso. Pero cuando habla del amor dice, seguid el amor, 14:1. Porque el amor es el camino más excelente. Los dones son capacidades ungidas para llevar a cabo la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El amor es el fruto del Espíritu. El amor es el vínculo de la perfección. El amor es el camino más excelente que hace posible que los dones edifiquen a la iglesia. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. Entendimos, hermanos, esos 3 capítulos desde el punto de vista. Desde ahora en adelante entraremos en cosas prácticas, porque es un ideal para vivir. ¿Fue edificado usted? Amén. ¿Lo va a vivir usted? Amén. Hay que orar a Dios. Hay que orar a Dios. Yo no puedo hacer nada, me siento impotente. A veces digo, me quiero meter por dentro cuando predico para que todos vean como yo estoy viendo cuando estoy aquí. Pero es necesario tomar una decisión. Hay que dejar lo que es de niños, hermanos. Oremos a Dios. Padre bendito, cierre sus ojos, abra su corazón. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Por favor, es urgente la necesidad. Es urgente la necesidad. Es urgente la necesidad. Es urgente la necesidad. Te necesitamos, Dios.
Perdona a la iglesia, no solamente a nosotros, sino a todo tu cuerpo. Hemos dado los dones para lucrarnos. Hemos dado los dones para presumir. Hemos dado los dones para humillar a la gente con el espíritu de penina. Porque yo tengo más unción que tú. Porque yo tengo más hijos que tú. Porque yo... Perdónanos Dios, perdónanos Dios, perdónanos Dios. Perdónanos, porque aquello que fue dado para la unidad del cuerpo se ha convertido en instrumentos para dividir el cuerpo y para dañar el cuerpo. Perdónanos Dios. Señor, impártenos. Necesitamos una impartición, una vivencia. Necesitamos auxilio, socorro, ayúdanos. Te necesitamos. Hay que vivir esta palabra. Que no se olvide, van a pasar meses, años y se va a olvidar este mensaje. Pero si tú lo grabas en la mente y es vida para nosotros, madúranos, perfecciónanos, usa el amor como vínculo, ayúdanos a olvidarnos a nosotros mismos. Que desaparezca el yo para que aparezcamos todos como uno. Y de esa manera te agrademos y el cielo se pueda vaciar sobre nosotros. Por favor, ayúdanos. Bendice a tu pueblo. Lloro por ti, mi hermano, mi hermana. Lloro al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, para que habite Cristo por la fe en tu corazón. Que Dios tome esta palabra y la siembre en ti. Esta palabra pueda dinamitar tu ser interno y se vuelva vida. Y Dios te dé esa perfección, esa madurez en el uso de los dones para edificación. Y que esta palabra penetre. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Que Dios sea uno contigo, tú uno con Dios y tú uno con la iglesia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.